Bienvenidos a este nuevo podcast, donde en el episodio de hoy, el primero, hablaremos sobre las mentiras, el arte de mentir y la mitomanía. Así que, bueno, no me enrollo más y venga. La Chapa, un podcast de Jorge Chacón. La intro me la he currado, ¿eh? Así que solamente por eso, bueno, y por el contenido de lo que voy a hablar hoy, os recomiendo, bueno, os recomiendo no, o sea, por favor, dar me gusta, dar a seguir a mi canal y, bueno, guardaros sobre todo el podcast. Y si os ha gustado, pues también recomiendo que compartáis el vídeo y, bueno, y así llegamos a más gente, sobre todo porque yo tenía pensado hacer este podcast, que bueno, es que hasta estoy con el ordenador porque me lo he currado el guión todo, así que, bueno, compartir el podcast y el canal y todo. Así que no tengo nada más que decir y no me enrollo más. Pero bueno, antes de hablar del tema de hoy, no, sí quería hablar un poco de cómo va a ser la estructuración del podcast. Sobre todo de cómo van a ser los episodios, de qué voy a hablar, porque voy a hablar de muchos temas. Voy a hablar tanto de temas de ciencia como temas de arte, opiniones mías, de la sociedad o simplemente de experiencias un poco personales. Porque aunque hoy, por ejemplo, el tema son las mentiras, no es un tema en sí personal, pero sí que yo de pequeño, pues como yo mentía mucho tal, siempre como que me ha marcado mucho. Entonces, aunque no vaya a meter ni temas ni anécdotas personales, siempre van a ser temas que para mí tienen cierta importancia o siempre me han dado curiosidad. Simplemente eso. Pero en cuanto a cómo va a ser, ¿no?, los episodios del podcast, ¿no? Porque yo te puedo decir que voy a dar mi opinión, pero no solamente voy a dar mi opinión, sino que sobre todo voy a tratar de dar datos objetivos y a partir de ahí pues voy a ir construyendo más o menos un episodio en el que mediante datos objetivos pues ya me voy yendo a temas que más me interesan a mí o directamente opiniones. Ya os lo adelanto, en el tema de hoy no hay en sí opiniones, ¿vale? Sino que yo voy a ir divagando y explicando temas que realmente me interesan sobre el mundo de las mentiras, porque de verdad, o sea, mentir es algo tan cotidiano que no os lo esperáis. O sea, se supone que diariamente uno miente entre 13 y 20 veces, aunque también hay estudios que dicen que mentimos menos de 10 veces. Bueno, permíteme que lo dude, también te digo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo un poco, ¿no?, de qué se trata este mundo, ¿no? El qué es mentir, ¿no? Entonces, empecemos por las definiciones. Las tengo en el ordenador, por eso voy a estar mirando también la pantalla, pero básicamente tengo varias definiciones. La primera de ellas sería la que socialmente es no la más aceptada, pero sino la más entendida. Entonces, según la RAE, lo que sería una mentira, aquí está la cosa, porque voy a dar la definición de mentira y luego de mentir, ¿no? Bueno, pues según la RAE hay 6 acepciones. Yo solamente voy a mostrar en pantalla 3. Pero la que a mí me interesa es la primera, la cual dice que una mentira es una expresión o manifestación contraria a la que se sabe, se piensa o se siente. Y para mí esas 3 palabras, ¿no?, el saber, pensar, sentir, es lo clave. Porque uno puede sentir algo, ¿no?, y por ende intentar manifestar que eso es la verdad sin tú saber que realmente esa verdad que tú crees es mentira, ¿no? Y para mí eso es lo clave, porque claro, luego vamos a la definición de mentir, también por parte de la RAE, la cual dice que es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa. Y volvemos aquí a ver otra vez esos 3 verbos. Bueno, en este caso cambia el verbo creer, ¿vale?, por sentir, pero básicamente volvemos al tema de lo mismo, ¿no? Que esto a mí me da pie a pensar que claramente se puede mentir sin saberlo, porque siempre hemos pensado que mentir sobre todo se trata de hacerlo de manera voluntaria o de manera deliberada, lo cual yo verdaderamente pienso que eso no es verdad. Uno puede mentir sin saberlo, ¿no? Simplemente por varias cosas que veremos más adelante. Pero ¿qué pasa con estas definiciones? Como acabo de comentar, pues que para mí se me quedan muy cortas, sobre todo por eso, por el tema de la deliberación o la no deliberación. Entonces, pues he buscado otras definiciones y entre ellas he buscado una que es del psicólogo Paul Ekman, la cual dice lo siguiente.
Mentir es un acto en el que alguien escoge deliberadamente engañar a otras personas, sin dar un aviso previo de esta intención. Aquí ya hemos mejorado un poco. Hablamos de que ya no simplemente no se trata de algo no deliberado, sino que es deliberado. Entonces, como estaba comentando, estas definiciones de la RAE se me quedan a mí un poco cortas, ¿vale? Esta definición vamos a aparcarla un poco, ¿vale? Pero ya añade lo de deliberadamente, ¿no? Lo cual a mí, por una parte, digo, vale, pues es una definición un poco más sólida, pero me parece también muy de definiciones de blanco y negro. Y ahora vamos a ver por qué. Y la siguiente definición que he buscado es la de engañar, porque claro, aquí habla que básicamente mentir en sí es una manera de engañar, ¿no? O mejor dicho, engañar es un término mucho más amplio que mentir, ¿vale? Ya que se supone que mentir solamente se puede de manera verbal, mientras que engañar puedes hacerlo de manera no verbal y verbal. Según el psicólogo Jaume Masip, dice que el engaño se define como el intento deliberado exitoso o no de ocultar, generar y o manipular de algún modo otro modo de información factual y o emocional. Yo hasta aquí cortaría la definición, ¿no? Pero la pongo entera. Entonces, en cuanto a estas definiciones, yo decir que no es que no esté para nada de acuerdo, pero se me quedan aún así bastante vagas, se me quedan que no están sólidas, no están bien compuestas, porque es lo que comentaba al inicio. Alguien puede mentir de manera no deliberada, que es un poco lo que da a entender las definiciones de la RAE sobre lo que es una mentira, sobre lo que es mentir, pero luego si nos vamos a estas definiciones de los psicólogos, dan a entender que solamente se puede mentir y por ende engañar de manera deliberada y nada más. Y yo verdaderamente pienso que esto no es así, ya que, como comentaba antes, ¿no? Que decía más adelante, ¿no? Bueno, pues este es el momento. Y es que claramente uno puede engañar y o mentir, porque ya sabemos que en sí no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en el resto del episodio lo vamos a tratar como si fuera prácticamente lo mismo. Pero básicamente se puede mentir y engañar de manera no deliberada. Es decir, ¿vale? Se puede hacer por falsos recuerdos, ¿no? La mayoría de falsos recuerdos, ¿no? No sé si seguramente os ha ocurrido, ¿no? Que estáis teniendo una conversación y digo que no, que esto seguro que es así. Y lo buscáis en Google o en Gemini y decís, anda, no, pues no era así. Eso es un falso recuerdo, ¿vale? La siguiente manera de mentir no deliberada sería el sesgo de confirmación, el cual básicamente es creer simplemente algo por una tendencia pues ideológica, cultural, tradicional, política, ¿vale? Es decir, simplemente, esto lo vemos mucho, ahora, de hecho, ahora mismo en España lo estamos viendo mucho, que gente de todos los partidos simplemente buscan defender su partido haciendo una selección muy determinada de ciertos datos como diciendo, oye, que mi partido político es el mejor, ¿no? Esto también es un poco lo que se conoce como el cherry picking, ¿no? Que en sí el cherry picking y el sesgo de confirmación no es lo mismo, pero están relacionados. Vamos a decir que el sesgo de confirmación es la base para hacer el cherry picking, ¿no? El cherry picking sería la acción, ¿no? De buscar esos datos determinados que solamente a ti te benefician, mientras que tú, de manera consciente o inconsciente, porque esto es lo que ocurre, ¿no? Que el sesgo de confirmación nos hace de manera inconsciente y por ende de manera no deliberada engañar a los demás. ¿Cómo? Pues buscando información que solamente te beneficia a ti o a los más cercanos o a la gente que tú quieras proteger, entre comillas, ¿no? Y luego, por último, tenemos la confabulación, que básicamente es un fenómeno mental en el que directamente una persona ya no es como el falso recuerdo que, bueno, piensas que te has podido coger las llaves o no, ¿no? Sino que es directamente que te inventas una historia con detalles enteros. Ya hablamos de que la confabulación es como el paso siguiente a lo que sería la falsa creencia. Sobre todo porque la confabulación directamente llena espacios vacíos, ¿vale? De la memoria, del cerebro. Por eso, si os preguntáis cuál es la diferencia entre un falso recuerdo y la confabulación, no es nada más que el primero, que es el falso recuerdo, es la modificación de uno, ¿no? Pues
todo el recuerdo que tú tienes de cuando estás saliendo de casa, creer que has cogido las llaves, solamente modificas parte del recuerdo, mientras que la confabulación es directamente inventarte desde cero una historia, ¿no? Entonces, respectivamente, uno es esa modificación y luego el otro sería la creación directamente, ¿no? De ese recuerdo entero, de tu memoria, ¿no? Sobre todo, quedaros con eso, con que son como mecanismos de mentir de ese inconsciente que parten, no sé si de cierta involuntad, pero al menos de no darte cuenta, ¿no? Pero ¿y qué pasa con esas mentiras que sí tenemos intención, ¿no? Con esas mentiras donde hay deliberación? Y es que aquí viene la cuestión central, ¿no? Porque mentimos y hemos mentido en la historia porque la mayoría de veces, sobre todo, queremos. Esto es importante. Como he dicho, es importante no solamente porque ahora ya estamos en lo que sería la mentira deliberada, ¿no? Pero es importante, sobre todo, porque esto implica alguna razón evolutiva, ¿vale? Es decir, nuestro cerebro, ¿vale? Se ve beneficiado hasta cierto punto, ¿no? No es de, ahora no vamos a ir de que mentir es lo mejor del mundo, pero mentir un mínimo beneficia al cerebro, ya que la mentira en sí no es un invento humano como podría ser el coche, que es para ayudarnos en nuestro día a día, sino que la mentira nos puede ayudar en nuestro día a día, pero porque en sí es una adaptación evolutiva. Y ya no solo que es que sea una adaptación desarrollada por nuestro cerebro, sino que es una adaptación que ha sido premiada y es premiada por la selección natural, por la naturaleza, porque de alguna manera nos beneficia para mantenernos más tiempo vivos. También quiero aclarar que, claro, si es una adaptación evolutiva que de alguna manera no es que esté diseñada, ¿no? Sino que es eso, que está desarrollada, y esto es importante diferenciar estas dos palabras, es importante también entender que no solo el engaño aparece en el mundo humano, sino que aparece en general en el mundo animal, ¿no? De hecho, aparece de bastantes maneras, ¿vale? Voy a dar solamente ciertos ejemplos, y es que los animales, sobre todo, tienen una manera de mentir, ¿no? O mejor dicho, engañar, como hemos dicho al inicio, que en sí son palabras distintas, pero bueno. Pues tienen una manera que es la no verbal, porque claramente no pueden hablar. Y es que aquí es lo curioso, que es que la mayoría de ellos, pues, pueden engañar de las maneras más simples que a uno se le pueden ocurrir. Por ejemplo, pues escondiendo comida para que su especie o los más cercanos a esa manada, a ese grupo de animales, puedan comer más fácilmente que otros. Otra manera también es el mimetismo o el camuflaje. Y luego, pues también están los míticos animales que fingen que han, ¿no? Que han hecho la feneción, ¿no? Y sabiendo que también los animales de cierta manera engañan, ¿no? Pues durante la historia de la psicología siempre se ha intentado, ¿cómo decirlo? Intentar ver, ¿no? Si estos, de cierta manera, tienen una mente, ¿no? Que es una pregunta a lo mejor muy tonta, pero al final es la realidad. Al final uno miente porque tiene más contexto que esa otra persona a la que está mintiendo, ¿no? Y es que aquí viene la cosa, que es que la mayoría de estudios están de acuerdo en que el engaño y la mentira existe gracias a la teoría de la mente, ¿vale? A partir de ahora la vamos a llamar la TOM por sus siglas en inglés, Theory of Mind, ¿vale? Que dice que básicamente nosotros como individuos poseemos la capacidad mental y cognitiva que nos permite atribuir pensamientos, creencias, intenciones y emociones a nosotros mismos, pero también a otras personas, ¿no? Esto es lo que decía, ¿no? Que al final nosotros somos capaces de mentir porque tenemos más información que los demás. Y eso nos da esa capacidad de intentar engañar. Esto además no solamente nos ayude a engañar a otra gente, sino que es que nos ayuda a comprender a las personas más cercanas, a aprender a socializar. O sea, no solamente se trata del engaño, ¿no? Pero vemos que esta teoría, la TOM, nos ayuda a desenvolvernos simplemente, ¿no? De manera social, tanto para bien como para mal. Entonces, la TOM, bueno, así como dato, se empieza a desarrollar a partir de los 4 años de edad. Y esto
es muy importante porque al final, pues eso, nos ayuda a comprender y sobre todo a predecir el comportamiento de los demás. Hay excepciones, también hay que decirlo, ¿no? De cuando se empieza a desarrollar, ¿no? Gente, por ejemplo, con el autismo o el trastorno autista o alguna otra afección mental, por lo general, pues suelen desarrollar más tarde o directamente no desarrollan ni siquiera la teoría de la mente en su cerebro, ¿vale? Esto explicaría de cierta manera, ¿no? Sin meternos a esa configuración neuronal directamente, ¿no? Pero de manera más conceptual, sí que nos explica por qué esta gente, pues al final no tiene esa capacidad de relacionarse tan fácilmente, ¿no? Pero la manera más fácil de entender la teoría de la mente es mediante el experimento o el test de Sally-Ann, el cual se presenta generalmente a los niños, ¿vale? Para ver cuándo han desarrollado la teoría de la mente. Lo que se hace es lo siguiente, ¿vale? Se hace mediante como una obra de teatro, ¿vale? Ya sea con niños de verdad o con muñecos. Y lo que se hace es que a unos niños se les presenta una situación de que tienes a Sally con una cesta y a Anne con una caja. Entonces, este test se divide, por decirlo así, en 4 pasos, ¿vale? En verdad son en 5, pero vamos a verlo en 4, ¿vale? El primero es el que he comentado. Presentamos a Sally con su cesta y a Anne con su caja. El siguiente paso sería ver cómo Sally de su cesta saca una pelota. E inmediatamente, ¿vale? En el paso 3 lo que hace es que la guarda y se queda en esa habitación solamente Anne con su caja y con la cesta de Sally. Entonces llegamos al paso 4, que es que lo que hace Anne es coger la pelota de la cesta de Sally y guardarla en su caja. Y ahora ocurre lo siguiente, que es que Sally entra otra vez a la habitación y se hace la pregunta a los niños. O, bueno, te la hago a ti. ¿Dónde mirará Sally para encontrar su pelota? ¿En su cesta o en la caja de Anne? Pues en un inicio parece una pregunta bastante tonta, pero es que aquí viene la cosa, ¿no? Si tú piensas que Sally irá a buscar a la caja, pues tienes el error de la falsa creencia. O directamente, pues yo qué sé, tienes menos de 4 años o eres autista, ¿no? Y es que, siendo claros, Sally no puede saber que la bola estaba en la caja, porque ella estaba fuera de la habitación. Y si dijiste pues en la cesta, pues felicidades, tienes la TOM desarrollada. Y esto lo que demuestra es que nosotros sabemos que el pensamiento y creencia de Sally es distinto al nuestro, que hemos visto, por decirlo así, esta obra teatral donde ha ocurrido eso. Y sabemos predecir que Sally no va a ir a buscar la pelota, o mejor dicho, no debería ir a buscar la pelota en la caja, porque ella no lo ha visto. Quien lo ha visto somos nosotros. Nuestro pensamiento no de repente va a volar a su cabeza y ahí va a decir, ah, vale, es que tengo que ir a buscar en la caja, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que la TOM pues sí explicaría cómo tenemos estos pilares, ¿no? Para poder realizar el engaño, ¿no? Es decir, conocer la verdad, sé que tú no conoces esa verdad y por ende puedo manipularte con esa información, ¿no? Para implantar sobre todo una creencia en tu mente. Ahora bien, todo esto, pues evolutivamente, mentir, pues en sí se considera, como he dicho, como un beneficio, ¿no? Para el ser humano. Y es que al final es eso, es una herramienta de supervivencia y adaptación social muy sofisticada. Y digo muy sofisticada por algo que he dicho al inicio del podcast, bueno, del episodio, y es que realmente mentimos mucho más de lo que creemos en nuestro día a día. Y también por eso me interesaba hablar sobre el mentir deliberadamente o el mentir no deliberadamente. Sobre todo por eso, porque muchas veces no sabemos que mentimos porque lo hacemos de manera no deliberada. Queda claro que al final es algo más habitual, pero es algo habitual porque, vuelvo a repetir, la selección natural nos lo ha premiado, ¿no? O mejor dicho, nos lo ha permitido de cierta manera. Y por eso mismo es que ya no solamente a nosotros se nos ha beneficiado hacer el uso del engaño, sino claramente a nuestros antepasados. Pero la pregunta es, ¿por qué nos beneficia, no? Bueno, pues el beneficio de la mentira pues puede venir de varias maneras, sobre todo
El primero, y yo creo que el más importante, es porque nosotros, mintiendo o engañando, podemos obtener recursos sin violencia. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero sobre todo porque yo pienso que aquí yo creo vienen estas mentiras más del inconsciente y que las hacemos sin saber. Otras maneras también, ¿no?, de las que nos hemos beneficiado de la mentira, pues sería evadiendo castigos, ¿no? Y otra manera es incluso mejorando las relaciones sociales. Este es el ejemplo de decir una mentira piadosa, una mentira blanca, que es básicamente pues lo típico que dices de, bueno, estás enfadado, estás molestado y alguien te pregunta y dices, no, no estoy molestado, pero en verdad estás rabiando por dentro. O simplemente mentir a alguien de que le queda bien o lo que sea, ¿no? Y esto lo que demuestra es que este tipo de mentira, en este caso la mentira piadosa, sirve para mantener de alguna manera esa armonía en esa relación humana, ya sea amistosa, amorosa o familiar, ¿no? Pero sirve sobre todo para que haya estabilidad. Y es que este tipo de mentiras, como he comentado, son lo que se llamarían las mentiras prosociales. Y es que una definición más detallada de esta sería que es simplemente evitar el daño hacia un individuo, ¿vale? Ya sea tú mismo, pues te evitas que a ti te digan de todo, por ejemplo, o simplemente evitar el daño a esa otra persona, ¿no? Como he dicho, pues tú le dices a esa persona, sí, ese corte de pelo te queda genial, y le han hecho un mochazo horroroso, ¿no? Pues simplemente lo haces para no dañar sentimentalmente a esa persona. Entonces, es simplemente eso, para evitar el daño hacia un individuo o directamente evitar un conflicto. Y esto, este tipo de mentira sería la mentira más común, ¿no? Y de hecho es la más habitual y la que más citan todos los estudios que hablan sobre el mentir. Y hablando de tipos de mentiras, pues quería hablar de varios otros tipos, ¿no? Hay un montón, hay como 20 tipos más de mentiras catalogadas, por decirlo así, pero yo solamente voy a hablar de tres, ¿vale? O dos, ahora mismo no me acuerdo cuántas tengo apuntadas. Entonces, de la siguiente que quería hablar es la omisión, ¿no? La mentira omisión, que esta es muy fácil de comprender, ¿no? Y tampoco me voy a demorar mucho hablando sobre esta, pero es básicamente omitir información, o mejor dicho, ocultar información. Y vuelvo a repetir, esto al final no deja de ser una mentira, de hecho, muy diaria, ¿no? También de las más comunes que hacemos en nuestro día a día. También tenía ganas de hablar de las falacias como un tipo de mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Que las falacias en sí son distintas a lo que es una mentira, ya que una falacia se define como un error en el razonamiento, ¿vale? Ya sea de una creencia, una idea, en fin. Simplemente es como tú procesas la información. Claro, yo pensaba, a ver, en sí una falacia es una mentira para ti mismo, pero también para los demás, porque es como ir del punto A al B y en vez de ir de línea recta, pues haces S hasta llegar al B. Entonces, ¿por qué para mí mentir es una falacia? Bueno, pues yo lo considero una falacia porque al final ya no solamente es lo que he comentado, que te puedes mentir a ti mismo sin saber que estás pensando de una manera incorrecta, entre comillas, sino que al final tú puedes implementar en la mente de los demás una falacia. Entonces, al final, lo que es en sí una falacia, pues es eso, es algo que te engaña a ti mismo, pero que también te permite engañar a los demás. Sobre todo porque al final una falacia pretende hacernos razonar de manera diferente, ¿no? Sobre todo acorde a la que nosotros queremos. Y eso, pues a ver, yo lo consideraría un tipo de engaño. Pero bueno, volviendo a los tipos de mentiras, ¿vale? Voy a comentar el último tipo de mentira, que es la mentira patológica. Esta, ¿vale? Según la definición, es aquella que nace de la compulsividad de realizar el engaño de manera deliberada e incontrolable. Pues entendemos que es alguien que está un poquito cucú de la cabeza y miente un poco porque no puede parar, sobre todo porque aquí se ve beneficiado de la mentira, ¿no? Y es que aquí está la cosa, que como he comentado, nosotros solemos mentir porque nos vemos beneficiados, pero es que alguien que miente patológicamente es como un alguien estadísticamente que no debería existir, porque como he dicho antes, pues nos beneficiamos mintiendo hasta cierto punto, pero es que aquellos que son mitómanos, que se puede decir que son aquellos mentidores compulsivos, ¿no? Y patológicos, son aquellos que al mentir mucho consiguen hacer un relato tan creíble, tanto para ellos mismos como para los demás, estos se ven beneficiados por mentir mucho. Y es que en la historia de la humanidad ha habido muchos mitómanos que, claro,
pues se han beneficiado de eso, de ser mitómanos, ¿no? Yo voy a comentar algunos que me han parecido bastante curiosos, sobre todo voy a comentar dos. Una persona muy conocida, que de hecho hasta tiene una película, y de otra persona que, bueno, a nivel nacional sería, vamos a decirlo, el mitómano más famoso, entre comillas, que, bueno, yo decir que yo no le conocía. Pero es que aquí viene la cosa, que claro, que porque yo no le conozca no significa que no sea famoso, pero sí que vamos a decir que es el mitómano pillado, ¿sabes?, más grande de España. Pero volviendo al primero que yo quería hablar, que es Frank Abagnale Jr. Seguramente por el nombre, pues no suene, ¿no? Pero es que seguramente sea el más famoso, porque es que además tiene una película basada en él, ¿no? Y aquí voy a decir supuestamente, porque por lo que he leído, se supone que mintió mucho en su biografía como para darle mucha exageración y ganar pila de dinero. Y es que si por el nombre no os ha sonado, seguramente que por la película, bueno, el nombre de la película sí, que es la de Atrápame si puedes, ¿no? Que es la protagonizada por Leonardo DiCaprio y por Tom Hanks. Que podría comentar aquí mucho su historia, ¿no? Pero simplemente quería hablar un poco muy superficialmente, que es que, sobre todo para quien no haya visto la película, que este señor lo que hizo es hacerse pasar por piloto, ¿no? O incluso médico, pero sobre todo se hizo pasar por un piloto, ¿no?, de la aerolínea ya desaparecida llamada Pan Am, si no me equivoco, y básicamente lo que hizo es robar millones de dólares, como cualquiera, ¿no? Comenzó su vida delictiva con 16 años, o sea, bien jovencito, ¿no? Y supuestamente, dicho por él, estuvo impulsado, ¿no?, a esta vida delictiva por una mezcla de necesidad económica inmediata, un entorno familiar roto y una profunda ambición por el dinero fácil. Y también, importantísimo, el estatus social. ¿Y por qué lo digo? Sobre todo pienso que fue por estatus social y por dinero porque, como comentaba, cuando él salió de la cárcel, seguía pensando eso, que mentir era el mejor negocio. ¿Cómo? Pues buscando a productores, a directores, ¿no? En fin, a todo lo que envuelve hacer una película sobre su vida y exagerarla un montón. O al menos es mi opinión. Si os lo preguntáis, este señor no sé si sigue vivo, pero bueno, aún así os recomiendo que veáis su película, que es mitiquísima. Yo creo que seguramente si estás viendo este podcast, lo más seguro es que ya la hayas visto. Entonces, bueno. Y de la última persona que quería hablar, ¿no? He hablado de Frank y voy a hablar ahora de Enric Martó, ¿vale? Este fue un español que pasó literalmente décadas, o sea, es que es muy heavy, ¿eh? Décadas fingiendo ser un superviviente del campo de concentración nazi de Flossenburg. No sé si lo he dicho bien, pero entonces esta mentira de Enric Martó, vamos a decir que era muy recurrente antes. Ahora mismo ya no, pues porque literalmente la gente que pudo haber vivido pues en la Segunda Guerra Mundial a día de hoy ya o es muy vieja o no está viva. Y es que en el caso de Enric Martó, para llamar la atención, pero en el caso de soldados nazis, ¿no?, o gente con un alto cargo, ¿no?, en el ejército alemán en ese momento, para evadir, ¿no?, castigos, ¿no? O sea, suplantaban la identidad, ¿no?, de ser algún judío o simplemente alguna persona que había sido metida en un campo de concentración. Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo a la historia de Enric Martó, no es que haya en sí algo muy gracioso de su historia, pues sobre todo porque no me he leído no me he leído algún libro que hable de él, que no sé si hay, pero sé que hay un documental sobre él y no me lo he visto, ¿vale? Porque daría para otro vídeo y en sí este vídeo es sobre mentiras, ¿no? Pero hablando sobre este señor, básicamente lo importante es que llegó a presidir una asociación, ¿vale? Una asociación que daba visibilidad a los judíos y a las víctimas del Holocausto. Es decir, que este señor logró un gran prestigio social, o sea, lo que quería era que se le viera llegar a un punto no donde codearas, ¿no?, con las altas esferas, pero sí que se le viera, ¿no?, lograr ese prestigio social. Y como he comentado, pues hay un documental de este señor en el que se le expone. Y es que es gracias a este documental, ¿vale?, que es del 2005 por parte del historiador Benito Bermejo, ¿vale?, que se destapó este engaño, ¿vale? Este señor pues claramente entró a la cárcel y murió, si no me equivoco, con 101 años en 2022, pero vivió mucho tiempo y durante ese tiempo que vivió, literalmente la mayoría estuvo mintiendo. Porque, vuelvo a repetir, fue en 2005 cuando se le destapó su engaño, ¿vale?
A todo esto también hay que decir que él, como excusa, entre comillas, ¿vale? Y digo entre comillas porque, a ver, tampoco hay que frivolizar la situación, pero como excusa dijo que lo hizo por un propósito divulgativo, ¿vale? Ya que él mismo se justificó argumentando que su intención pues, era mantener viva la memoria histórica. En fin, déjame dudar, ¿no? Y sobre todo también hacer conocer el sufrimiento real de las víctimas, considerándose un pedagogo capaz de transmitir ese dolor. O sea, hola, de verdad. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que estéis hasta esta parte. Rollo que si os habéis quedado hasta esta parte, pues es porque os ha gustado, o os ha enganchado, os ha interesado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, pues te recuerdo lo que he dicho al inicio del podcast. Que te suscribas al canal, que le des a seguir a la lista de reproducción del podcast, porque se vendrán más episodios. Y bueno, y eso, y dar un me gusta al vídeo, compartirlo, en fin, todo lo que queráis. Pero bueno, sobre todo quiero mucho apoyo porque este es un proyecto que realmente le estoy dedicando tiempo, el hacer los episodios, buscar información, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya está. Concluimos el episodio de hoy, el episodio 1 de La Chapa. Así que muchas gracias si has llegado hasta aquí y suscríbete al canal y chao.